Ok, chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este videito vamos a ver uno de los primeros, si no es, es el primer ejercicio que me mandó a hacer el profesor para hacer la versión en Python. Y bueno, lo van a tener disponible aquí en la parte exclusiva, en la subpágina de la clase específica, en esta clase específica que es la de los jueves a las 18 horas o bueno, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Esto es para el ciclo, para el primer ciclo de 2023, ¿ok? Entonces ustedes se van a venir acá y aquí siempre van a tener todo el material. Si soy lo suficientemente ordenado, pues van a tener incluso las fechas como para que se acuerden, ¿ok? Pero igual van a tener en general el nombre, como puede ser en este caso regresión lineal simple. En este caso no tiene fecha porque esto lo estoy haciendo en vacaciones. Entonces cuando tenga una fecha, cuando lo vean, pues ahí yo le agrego la fecha, ¿ok? Le agrego la fecha y le voy a agregar la semana, ¿ok? Para que estén al día. Van a irse acá. Aquí donde está el cuadradito gris, ahí va a estar el videito. Y van a irse aquí a donde dice Jupyter Notebook y Excel. Ahí lo que va a hacer es que los va a trasladar a el GitHub, al repositorio en donde yo dejo los datos y donde dejo tanto los cuadernos como los datos, como pueden ver la imagen de la escuela de economía, del logo de la escuela de economía de la UNA, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes lo que van a hacer es, van a descargarlo. Yo lo voy a descargar, a fingir que lo estoy descargando, como si fuera la primera vez, ¿ok? Descarguen incluso el logo de la escuela, porque ahora les voy a explicar por qué, para que el cuaderno les quede más bonito, ¿ok? Entonces una vez hecho eso, ustedes van a borrar o bueno, cerrar la ventana y van a irse a su Jupyter Notebook personal. En su Jupyter Notebook personal, yo personalmente creé una carpeta para explicarles esto. En esta carpeta ustedes la pueden nombrar como sea. Voy a hacer el ejemplo. Voy a irme a rename. Ustedes crean una carpeta y esta carpeta se va a llamar clases econometría 1 Python, ¿ok? A la pucha, no me lo cambió. ¿Por qué no me lo cambió? Ah, ya me lo cambió. Ok, ya se cambió. Ven que ahora se llama clases econometría 1 Python, ¿ok? Entonces ahí se meten ahí. Es una carpeta nueva. Ustedes crean una carpeta nueva y van a irse a donde dice New y vamos a crear un folder en donde van a guardar cada uno de los documentos que van a trabajar. Esto para que sean más ordenados. Entonces, por ejemplo, aquí van a irse y van a decir ejercicio 1, semana tal. No sé cuál semana sea. Ok, entonces va a decir ejercicio 1, semana tal. De esa forma lo van a llamar y en esa carpeta van a introducir a través de este botoncito que dice upload. Ustedes no lo van a ver porque la grabación no me lo permite, pero se les va a abrir una ventanita con sus archivos y van a introducir a través de un comando que es control y le dan clic, pues pueden guardar pueden seleccionar varios archivos al mismo tiempo. Le dan control y le dan clic a los 3 archivos que acaban de descargar, ¿verdad? Lo hacen, ¿verdad? Y como pueden ver, le pueden cambiar el nombre. Esto a mí me aparece porque yo ya lo he descargado varias veces, porque he hecho este video varias veces y no me ha gustado cómo quedó. Pero ustedes tienen que quedarles los nombres exactamente igual a como están los nombres en el repositorio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí me sale un 1. Este 1 lo voy a borrar y que me quede exactamente así, ¿ok? Entonces, ese es el nombre. Datos no es datos 3. Entonces, quítenle este 3 y háganlo y déjenlo sin espacios y le dan upload, ¿ok? Y escuela economía, una logo, no tiene este 5. Esto es porque ya lo he descargado yo 5 veces. Pero déjenlo así, escuela economía, una logo,
¿ok? Le dan así y de esa forma no les va a dar ningún tipo de error, ¿ok? Una vez dicho eso y explicado cómo descargar e introducir adecuadamente en su Jupyter Notebook local los archivos que vamos a emplear para explicar el ejercicio, pues vamos a empezar con la carnita, ¿no? Van a irse aquí y van a regresión lineal simple y le van a dar ahí, ¿ok? Como pueden ver, aquí tenemos los resultados. Tenemos que vamos a hacer una regresión lineal simple empleando el PIB ingreso para explicar el consumo final, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Librerías. ¿Cuáles librerías? Bueno, vamos a empezar con las librerías. Vamos a utilizar NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Ustedes ya saben para qué sirve esto. Esto sirve simplemente para que los gráficos no salgan de un solo y no tengamos que utilizar el método show, ¿verdad? Vamos a utilizar SciPyStats, vamos a utilizar scikit-learn y vamos a utilizar StatModels, ¿ok? Esas son las librerías que vamos a emplear para este ejercicio en particular. Vamos a darle run, cargamos los datos. Esto yo siempre lo explico. Si les parece un poquito tedioso, lo siento, pero es para las personas que no tienen, que les gusta que se les repita y se repite y se repite y de esa forma aprenden. Pues lo que hacemos es declaramos a los datos a la izquierda y lo que hacemos es que llamamos a la librería pandas. Utilizamos el método read Excel y lo que hacemos es decirle, ok, los datos que quiero que me cargues de la carpeta que estamos actualmente es datos. Ok. Le damos run y de esa forma pues nos sale más sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer las visualizaciones de las dimensiones del data frame. Acuérdense cuando yo refiero a data frame lo que significa es un Excel, una tabla. Excel es una tabla, pero no todas las tablas son Excels. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos referimos a data frame, son tablas. Son tablas de datos que de cualquier tipo de archivo. En este caso particular estamos utilizando un Excel. Entonces, como podemos ver, utilizamos las dimensiones, que en este caso utilizamos el método shape, que lo que nos indica es que hay 129 filas y 2 columnas. Llamamos a las primeras 5 filas para confirmar esos datos y podemos ver que efectivamente sí hay 2 columnas y utilizamos el método tail para ver cuántas filas hay y como podemos ver dice que 128, pero acuérdense que Python empieza a contar desde 0, entonces en total sí hay 129, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es cambiamos el índice del data frame por el periodo de recolección de los datos. En este caso es el primer trimestre de 1991 hasta el primer trimestre del 2023. Esto ya lo he explicado varias veces y lo hemos hecho en varios videos. Sin embargo, para este caso particular lo voy a explicar bastante detallado también. Lo que hacemos aquí es declarar una variable, que esta variable se va a llamar index con minúscula. Y vamos a llamar a la librería pandas. Vamos a utilizar el método index con mayúscula y vamos a copiar y pegar esta extensión. Esta extensión lo que nos dice, ok, de StatModels, llámame a TCA, de las herramientas que tengo disponible con las fechas, estableceme la fecha desde inicio hasta final. En este caso particular, desde el primer trimestre de 1991 hasta el primer trimestre del 2023. Y eso es lo que hacemos acá. Declaramos y asignamos los valores a ese índice, a ese index que acabamos de crear. Lo que hacemos a continuación es que llamamos a nuestro objeto que queremos cambiar, que en este caso es un data frame, que en este caso lo llamamos datos, y utilizamos el método setIndex. Este método setIndex lo que nos permite es cambiar el índice. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Bueno, por la variable que creamos arribita, que se llama index. Y lo que hacemos con este inPlace equal true, lo que hacemos es que ese cambio sea permanente. Si nosotros no colocamos ese inPlace equal true, el cambio no es permanente y cuando volvamos a llamar al data frame, pues vamos a ver que el índice no cambió de forma permanente. Ese inPlace equal true lo que nos permite es que ese cambio permanezca en el tiempo a lo largo de todo el cuaderno, ¿ok? Hacemos eso y vamos a ver el resultado de cambiar el índice para ver si realmente pues lo hicimos adecuadamente, ¿no? Vamos a datos y podemos ver que entonces ya no empieza desde 0, sino empieza desde 1991, 0331, ¿ok? Básicamente el primer trimestre de 1991 y podemos ver que el cambio realmente sucedió. Ahora vamos con el estadístico. Si a ustedes les da mucha perecita, pues no pasa nada. Pueden utilizar el método describe, que realmente es bastante útil. Podemos ver que yo le agrego
un método más. Este es el básico, pero ese me parece que es un poquito más difícil de leer. Por ende, yo le le agrego el método .t, que lo que me hace es transponer el resultado para poder leerlo de forma horizontal, y por lo menos para mí es más sencillo. Si no es tu caso, pues quítale la t, ¿ok? Podemos ver que nos da la cuenta, la mediana, la desviación estándar, el mínimo, el primer cuantil, el segundo cuantil, el tercer cuantil y pues el máximo, ¿ok? Pero puede llegar a que, Describe se puede llegar a quedar corto con un análisis que decíamos, miren, esto me equivoqué, aquí dice análisis, que deseamos hacer, y por ende vamos a emplear múltiples métodos para extraer valiosos estadísticos tanto en la columna PIB como en la columna del gasto de consumo final, ¿ok? Una vez explicado eso, vamos a darle, ¿ok? Tenemos algo que les voy a explicar, ¿ok? Todo lo que está a la izquierda siempre van a ser variables, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un montón de variables que van a contener todos los datos que pueden verse fácilmente en eViews. O sea, aquí puede verse como que Python es más complicado, y efectivamente Python es más complicado para las cosas simples. Por ejemplo, aquí me estoy echando tierra a mi carrera y a la especialidad que estoy haciendo. Pero digamos, Python no es demasiado útil si ustedes quieren hacer estadística descriptiva o este tipo de estadística. No lo hagan, no vale realmente la pena. Métanse en eViews, meten los datos, se van a Stats, a Describe Stats Statistics, y ahí les da una descripción básica y muy sencilla, y no tienen que hacer todo esto. Ahora, ¿cuál es la gracia de Python? Que Python hace las cosas complicadas simples. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieren hacer algo simple, no usen Python. Cuando quieren hacer algo complicado, sí. Porque en Python hacer cosas complicadas es sencillo. En eViews es al revés, ¿ok? Una vez dicho eso y decirles que lo que vamos a hacer no sirve para nada, vamos a continuar, ¿ok? Lo que estamos haciendo es, vamos a crear un montón de variables. Esas variables van a contener varios estadísticos importantes. Entonces vamos a ir poco a poco. Voy a explicar muy a detalle, y voy a explicar el primero muy a detalle y los otros los voy a dar como por sentados porque son exactamente lo mismo, nada más la misma lógica, pero con diferentes funciones y métodos, ¿ok? En este caso particular vamos a crear una variable que se llama PIB media. El PIB media va a crear es una variable que me va a contener la media del PIB, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo aquí es, llamo a la columna PIB y utilizo el método min, que lo que me hace es que me proporciona la media y me la guarda en la variable declarada PIB media, ¿ok? Luego, PIB mediana. Bueno, pues utilizamos el método median. Hace exactamente lo mismo, ¿ok? El max y el min, pues ya lo habíamos visto en otros videos, y bueno, es exactamente lo mismo. Como siempre, llamamos a la columna y utilizamos el método que deseamos utilizar, que en este caso es max y min. Me guarda el mínimo y el máximo, ¿ok? Esta no la habíamos visto. Yo creo aquí una variable que se llama, declaro una variable que se llama PIB desviación estándar, y a este lado llamo, como siempre, a la columna que quiero utilizar, que en este caso es la columna PIB, y lo que hago es, utilizo el método std. Eso lo que nos hace es que nos brinda la desviación estándar y nos la guarda en la variable declarada PIB desviación estándar, ¿ok? Aquí tenemos el PIB sesgo. Llamo a la columna, ¿verdad? Y utilizo el método skew. Eso lo que nos brinda es el estadístico de sesgo. En este caso, vuelvo a crear otra variable, que en este caso la declaro como pipcort, y le voy a guardar a través de esta función. Es una función, no es un método. ¿Cómo sabemos que es una función? Bueno, porque inicia. ¿Ok? Inicia. Ven que aquí yo siempre llamo primeramente a lo que viene siendo el objeto que quiero utilizar, que en este caso es una columna, y luego le pongo un punto y utilizo el método que deseo utilizar. Pues así es un método. Una función no tienes que llamar primero al objeto, llamas primero a la función, que en este caso es kurtosis. Llamo a esa función que se llama kurtosis, y adentro de la función le
meto dos parámetros. Esos dos parámetros van a incluir el primero a la columna, que en este caso es la columna pip de datos, y voy a ponerle otro parámetro que se llama Feature False, que lo que hace es que no se haga con feature, sino que se haga de forma por default, digámoslo así. Entonces hacen esto, y esto lo que va a hacer es que me va a guardar el estadístico de kurtosis de los datos, me lo va a guardar en la variable declarada court. En el tema del Harkevera, el Harkevera da dos resultados. Me da una lista con dos resultados. Esos dos resultados son el estadístico y el p-value. Entonces yo los separé. Lo que hago es que creo una variable, en este caso, como pueden ver, se llama pip Harkevera stat. Lo que va a hacer es que a través de esta extensión, que es una función, ven que es stats, ese es un método, disculpen. Llamo primero al objeto que quiero utilizar, que en este caso es una librería que se llama stats. ¿Okay? Utilizo el método Harkevera y adentro del método Harkevera le digo que al que le quiero sacar Harkevera es a la columna pip. ¿Por qué aquí utilizo corchetes y cero? Bueno, porque lo que le estoy diciendo es que me guarde únicamente en la variable declarada pip Harkestats, que me guarde exclusivamente el primer elemento de la lista que me da como resultados el Harkevera. El primer elemento es el estadístico. Entonces lo que le estoy diciendo, ok, del resultado completo que me da este método, guárdame solamente el estadístico. En este caso de aquí abajito que dice pip Harkevera pival, pues es exactamente lo mismo, o sea, hacemos exactamente el mismo código, lo único que cambia es este 1, que es lo que le estoy diciendo, ok, no me guardes el estadístico, guárdame exclusivamente el p-value en esa nueva variable. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, una vez hecho eso, tenemos esta función que es pips, tenemos esta variable que se llama pipsum, que lo que vamos a hacer es, bueno, llamamos a la columna y utilizamos el método .sum. Ese lo que hace es que me suma toda la columna, ¿ok? Es la suma completa de la columna. Aquí es donde viene la parte más complicada, ¿ok? Yo personalmente no encontré una función que me hiciera la suma de las desviaciones al cuadrado. Entendiendo la suma de las desviaciones al cuadrado como la resta entre el valor real del PIB menos la media elevada al cuadrado. Entendiendo eso como la suma de los cuadrados, suma al cuadrado de las desviaciones, pues no encontré una función que hiciera eso. Por ende la creé. No es una función, en realidad es un for loop, pero para que me entiendan. Aquí lo que estoy haciendo es que establezco que la suma originalmente va a ser 0. ¿Por qué? Porque todavía no he sumado nada, pero ocupo que se cree la variable primero. Que entonces establezco la variable y la variable en este caso va a tener un valor 0. Ahora lo que estoy haciendo a través de este código, que no es necesario que lo hagan, pero que sí lo vayan entendiendo poquito a poco, lo que les estoy diciendo es, ok, a través de un for y in_datos_pip, lo que le estoy diciendo, ok, para todo elemento, el elemento es i, ¿verdad? El elemento es i. Para todo elemento en la columna datos, créame una variable que se llame residuo, que va a ser la resta entre el elemento y la media de la columna pip. ¿Ok? Una vez establecida esa variable, lo que voy a hacer es crear otra variable que se llama cuadrado, que va a contenerme todos los resultados de los residuos, pero elevados al cuadrado. ¿Ok? Una vez hecho eso, vuelvo a nombrar mi variable, y lo que le voy a decir es, voy a sobreescribir la variable que antes era 0, y voy a decirle, ok, esta variable va a ser el valor original, que es pip sum sqdev, que va a ser 0, más cuadrado, que es esta variable. Entonces lo que le estoy diciendo es, súmame todo y guárdamelo en la variable original. Eso
me da el resultado de la suma de las desviaciones al cuadrado, ¿ok? Entendiendo, como les dije, la suma de las desviaciones al cuadrado, entendiéndolas como la resta entre el elemento observado menos la mediana, menos la media, disculpen, elevado al cuadrado. Entendiendo eso, pues ahora sí ya tenemos todos los resultados. Ahora, ya ustedes guardaron todas las variables. Entonces, por ejemplo, si ustedes no quieren hacer esta parte de acá abajo, que es opcional realmente, disculpen. Si ustedes no quieren hacer esa parte de aquí abajito. Ay, Jesús. Ok, ahora sí, ahí. Si ustedes no quieren hacer esa parte y ustedes nada más dicen, bueno, quiero saber cuál es el PIB Harke-Vera. Y quiero nada más saber el stat. ¿Ok? Ay, disculpen, que no lo corrí. Ay, Jesús. PIB Harke-Vera. Ah, bueno, es que no le puse Harke-Vera. Disculpen, que le puse solo Harke-Stat. ¿Ok? Ahí tienen el estadístico del Harke-Vera. ¿Ok? Y así con todas las variables que acaban de crear. ¿Cómo saben cuáles son todas las variables que acaban de crear? Porque son todas las que están a la izquierda. Siempre son todas las que están a la izquierda. Entonces, todas esas variables ustedes las pueden llamar de forma original, de forma individual, y les va a dar el resultado. Ahora, yo no hago eso porque se ve un poquito feo, y bueno, también yo les tengo que enseñar una forma más elegante tal vez de hacerlo. ¿Cuál sería esa forma? Bueno, lo que vamos a hacer es voy a crear una lista con todas las variables que creé. ¿Cuáles son las variables que creé? PIB media, mediana, max, min, desviación estándar, sesgo, CORT, Harke-Stat, Harke-Pival, sum y sum de las desviaciones al cuadrado. Esas son todas las variables que yo creé. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que creo una lista. Creo una lista que contiene todas esas variables. Y lo que voy a hacer es el método pip-data-frame para que me cree una tabla, o bueno, para que me entiendan, un Excel que va a estar constituido únicamente por la lista. ¿Ok? Una vez hecho eso, que es que es lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? Eso lo que estoy haciendo es, bueno, primero creo una lista. Esta lista se va a llamar análisis robusto PIB. Y creo una lista. ¿Cómo sé que es una lista? Bueno, porque está en corchetes, ¿ok? Esa lista, como pueden ver, contiene todas las variables que acabamos de crear arribita. Una vez hecho eso, voy a crear una variable, que esta variable va a tener el mismo nombre. Entonces lo que estoy haciendo es sobreescribir la variable. Llamo a la librería Pandas y utilizo el método DataFrame. Y lo que voy a hacer es voy a meter a la lista. Lo que le estoy diciendo es, ok, yo sé que esto es una lista, pero ya no quiero que sea una lista, lo que quiero que sea es un data frame, quiero que sea una tabla. Okay, entonces, sobreescribime la variable para que ya no sea una lista, sino que lo que sea sería un data frame. Okay, eso es lo que le estoy diciendo en esta línea de código. En esta otra línea de código, lo que voy a hacer para que sea más bonito y para que esté de forma horizontal, ok, voy a volver a sobreescribir la variable, pero esta vez no le voy a cambiar el tipo de estructura de datos, sino que lo que quiero es que ya las filas se vuelvan columnas y las columnas se vuelvan filas. Entonces voy a volver a utilizar el método .t, que lo que me hace es transformar el data frame para que se vea más estético, ¿ok? Como les digo, todo esto es opcional. Ya ustedes tienen los datos, ya tienen las variables con nombres que se entienden, con nombres específicos, ¿ok? Entonces no tienen que hacer esto, pero es para que sea más bonito. Ahora lo que voy a hacer es, voy a utilizar el método columns, que lo que hago es, bueno, llamo a el data frame. ¿Cómo sé que es un data frame? Bueno, porque lo cambiamos acá. Ya no es una lista, primeramente era una lista, luego es un data frame y luego es el data frame, lo transpongo. Ok, una vez explicado eso, voy a llamar a mi objeto, que en este caso es un data frame, que es el que acabo de crear, que contiene todos los resultados de los estadísticos que me interesan. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar el método columns. El método columns lo que no me permite, como dice el nombre, es establecerle el nombre a las columnas.
Entonces ya no quiero que sean, por ejemplo, voy a enseñárselos acá para que sea muchísimo más entendible. ¿Ok? Voy a irme acá arribita y voy a llamar a la variable que acabamos de crear. Que en este caso, ¿qué es lo que hace? Bueno, es un data frame que contiene todas las variables y todos los estadísticos que nos importaron y que establecimos en el código de arribita. Como pueden ver, ahí no se entiende nada. Simplemente es una lista en forma horizontal, pues que contiene valores ahí que usted no puede llegar a entender. Pero como pueden ver, las columnas son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso yo no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué procede? Pues, bueno, pues lo que voy a hacer o lo que voy a intentar hacer es que esos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues les voy a cambiar el nombre para que tenga sentido y pues se pueda leer muchísimo mejor. Entonces, una vez explicado eso, pues lo que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar el método columns para establecer los nombres y bueno, cambiar esos números por los nombres. Entonces, sabemos que el primero que guardé es la media, entonces media del PIB. Mediana, máximo, mínimo. Ven que van con el orden que ustedes guardaron las variables, ¿ok? Entonces tienen que ir con ese mismo orden y básicamente eso es. Utilizamos el método columns y lo declaramos y vamos a decir que es exactamente igual a una lista de palabras que acabamos de crear que va conforme cada una de las variables fueron guardadas en el data frame, ¿ok? Le damos ahí y ya ustedes dirán, bueno, ¿para qué hicimos esto? Es un dolor. Sí, es un dolor. Pero bueno, como les digo, no hagan esto en Python, hagan esto en Evious. Ok, y lo que hacemos acá es, básicamente, les presento como les explico a través de una función print. Les digo, ok, esto es un análisis robusto estadístico de la columna PIB. Y lo que hago es que llamo a la variable del data frame que está transpuesta con todo el análisis de datos. Entonces le doy run y como pueden ver, este es el resultado. Entonces como pueden ver, este es un análisis estadístico muchísimo más robusto que utilizar .describe. Es muchísimo más robusto. Sin embargo, ya les digo, no hagan esto en Python. Bueno, por lo menos no es mi recomendación. Pero por supuesto, practiquen. Y esto es muy bueno para presentarlo a un posible jefe o para toquetear o para demostrar que tienen cierto nivel de expertise, no solamente en sacar los datos, sino en también saber cómo presentarlos, ¿verdad? Ok, entonces como pueden ver, ese es el resultado. Ven que tienen la media del PIB, sabemos qué es eso, la mediana del PIB, tenemos el máximo del PIB, tenemos el mínimo del PIB, tenemos la desviación estándar del PIB, tenemos el sesgo de distribución, tenemos la kurtosis de la distribución, tenemos el estadístico de Harkevera, tenemos el p-value del Harkevera, tenemos la suma de la columna de PIB y tenemos la suma de las desviaciones al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos un análisis muy robusto. Ahora vamos con la parte gráfica. Vamos a hacer un histograma del PIB. Okay, vamos a hacer un histograma del PIB. En este caso particular, solamente hice un histograma, no hice una serie de tiempo porque en econometría 1 no se ven tantas series de tiempo. Sin embargo, pues se podría hacer. Y se los enseñé a hacer en el tema de visualización a través de el lineplot, ¿verdad? Pero aquí lo que estoy haciendo es, establezco las dimensiones del gráfico, le digo que sea 10 de largo y 5 de ancho, establezco el título que va a ser histograma del PIB, le establezco los límites en X para que se vea más bonito y que me incluya todos los datos, pero que sea más cerrado. ¿Cómo sé que este es el máximo? Bueno, porque ya lo saqué a través del stat, del describe, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer que el gráfico tenga sentido? Bueno, pues me voy a PIB y entonces yo sé que el máximo es 1.187 y ese número completo. Entonces lo que hago es que lo incluyo acá y como pueden ver es exactamente este mismo número. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es incluirme todos los números, pero que no se vean espacios en blanco. ¿Ok? El límite de Y tiene que ver un poquito más con las distribuciones, no tanto con otro aspecto. Digamos, por ejemplo, si ustedes lo cambian así, esto ya lo vi, pero digamos, si es nada más como para... Eso ya lo vi en el tema de visualización.
Pero para recordarlo y que tenga sentido y todo, ven, ahí se ve todo feo porque hay un montón de espacio en blanco. Si ustedes lo hacen con 50, pues se ve más bonito. Incluso si ustedes quisieran, pues lo pueden cambiar a, no sé, 48. Y entonces incluso ahí se ve más cerrado, ¿ven? Pero también tan cerrado se ve raro. Por lo menos para mí se ve un poquito raro. Entonces lo dejo en 50, que es un número cerrado. Y que se ve bonito, pues. Ahora, con el nombre de los ejes, bueno, se los cambian con X-Label y Y-Label. Entonces digo que el eje X es el PIB y Y-Label es la frecuencia, ¿verdad? Y aquí lo que creo es un histograma que el primer parámetro es el data frame. El segundo parámetro es la columna que desea graficar. KDE lo que hace es que me haga esta lineecita que me describe el comportamiento de la distribución. Y el color utilicé Teal, que como ustedes ya saben es un color que realmente me parece bastante bonito. ¿Okay? Ahora, no voy a explicar esta parte porque es exactamente lo mismo que hicimos con el PIB. Nada más que lo hacemos con el GCF. Entonces aquí lo que hago es que creo las variables. Mediana, mediana, max, min, desviación estándar, sesgo, chord, stat, Harke-Vera stat, Harke-Vera pival, la suma de toda la columna y la suma de las desviaciones al cuadrado. Entonces ahí yo creo absolutamente todo. Y por este otro lado lo que hago es, hago una lista con esas variables, que luego transformo esa lista en un data frame y por último la transpongo para que esté en forma horizontal y se pueda leer de forma más bonita. Eso es lo que estoy haciendo acá, que es exactamente lo mismo que hicimos aquí arribita en el PIB, pero lo estoy explicando de forma más rápida. Utilizo el método columns, que lo que me permite es que las columnas ya no sean 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino que ahora tengan nombres. Entonces cada nombre va a ir acorde a la variable, al orden en el cual asignaste las variables en la lista que creaste. Entonces, por ejemplo, media es la primera. Mediana es la segunda, que es la segunda variable que incluiste en la lista. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces haces eso. Y ya por último presentas a través de una función print. Pones el texto, que vas una introducción a un análisis robusto estadístico de la columna GCF, que es de gasto-consumo final. Traes a la variable, que en este caso es un data frame transpuesto, que incluye todas las variables estadísticas relevantes que consideraste pertinentes, y ahí te da los resultados, que te incluye la media del GCF, la mediana, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, sesgo de distribución, kurtosis de la distribución, estadístico Harke-Vera, p-value del Harke-Vera, suma de la columna GCF y la suma de las desviaciones del cuadrado con respecto a la media. Con respecto a los valores observados, medias, entendiendo la suma de desviaciones al cuadrado como la resta entre el valor observado menos la media elevada al cuadrado, ¿ok? Y bueno, aquí es exactamente lo mismo que antes, nada más que en el tema del histograma lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Establecemos las dimensiones, que son 10 de largo y 5 de ancho. Establecemos el nombre, que nada más ahí lo que cambié fue, en vez de PIB, GCF. Establecemos mínimos y máximos, que ya sabemos cómo lo observamos, lo establecimos. Sí, a través de aquí, que pueden ver el máximo y el mínimo, ¿verdad? Y el GLIM, eso es un poco más a tanteo, como les digo. O sea, si ustedes no lo ponen, se establece automáticamente, ¿verdad? Ven, solo que a mí me gusta pues agregarlo, porque entonces así se ve cerrado y se ve más bonito, en un número cerrado que es 50, ¿verdad? Y bueno, al final es exactamente lo mismo, lo que cambia es un poquito los nombres. Aquí cambia en el tema del histograma, lo que hago es que ya no quiero graficar la columna PIB, sino la columna que quiero graficar es el GCF. Le digo que igual, que me incluya esa lineecita que me dibuja más o menos el comportamiento de la distribución. Y en vez de teal, que es un color que me gusta, pues también me gusta otro color que se llama Dodger Blue, ¿ok? Que es como un colorcito fuerte, como un azul pastel fuerte. Eso sería como el colorcito. Entonces, como pueden ver, ahí está. Ahora vamos a ir con la parte más robusta de econométrica como tal, que es el gráfico de puntos de relación del PIB y GCF. Lo que vamos a establecer es que primeramente el explicativo va a ser el PIB y GCF va a ser el Y. Entonces yo lo que quiero explicar es el consumo a través del ingreso, entendiendo el ingreso como PIB.
¿ok? Para ello, un buen inicio podría llegar a ser realizar un scatterplot, que un scatterplot, como vimos en los videos de visualización, es un gráfico de punticos, ¿verdad? Entonces establezco las dimensiones, ¿verdad? Que yo soy muy original y en realidad esas dimensiones me parecen bastante bonitas, que son 10,5, ¿ok? Luego lo que hago es que llamo a la librería Seaborn, utilizo el método scatterplot y lo que le digo de parámetros es que primero el data es igual a los datos, o sea, el data frame que quiero utilizar es datos. Y la columna que quiero que me grafiques como X, que es la explicativa, quiero que me grafiques X como la explicativa, que es pip, ¿ok? Entonces X va a ser pip y Y va a ser GCF, porque lo que quiero es que me expliques es el consumo, ¿ok? Gasto consumo final. Y el colorcito, voy a utilizar otro color que me gusta bastante que se llama Orange Red, que es como es eso, como un anaranjado rojo, un anaranjado rojizo. Tal vez podría llegar a ser ese color. No soy muy bueno con los colores, pero ahí está. Es un color bonito. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, tiene un comportamiento sumamente lineal. ¿Se acuerdan que les había explicado? No sé si se acuerdan, pero normalmente un gráfico no es tan perfecto. Esto es un ejemplo muy didáctico porque, como pueden ver, es casi una línea perfecta, realmente. Entonces, esto nos indica que puede haber una relación lineal positiva, interesante entre el PIB y el consumo, entendiendo que ante más consumo, ante más PIB, que es el explicativo, pues más consumo. ¿Ok? Ahora, confirmamos esa relación lineal positiva a través del LMplot, que el LMplot lo que hacemos es que llamamos a la librería Seaborn, utilizamos el método del LMplot, establecemos que el data frame que quiero utilizar es datos, la columna que quiero que me grafiques en X es pip y la columna que quiero que me grafiques en Y es GCF. ¿Ok? Height es un parámetro que no lo hemos utilizado mucho. Height lo que me permite es establecer las dimensiones del gráfico. A diferencia de todos los demás gráficos de Seaborn, LMplot me da error si yo establezco las dimensiones de esta forma. Por consiguiente pueden ver que no es igual y que es un cuadrado, no es un rectángulo, como a mí personalmente me gusta. Entonces, pues height lo que me permite es establecer qué tan grande o qué tan pequeño es ese cuadrado, por ejemplo. Ahí no se entiende nada. Pero con 6 se ve bonito, no me encanta porque es un cuadrado, pero ahí se puede llegar a entender, ¿ok? Y bueno, confirmamos esa relación lineal porque, bueno, el MPlot lo que me hace es que me dibuja una lineecita que cubre todos los datos y que me explica la relación lineal. Y podemos ver que es una relación lineal bastante positiva y evidente, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a realizar la regresión lineal como tal, ¿verdad? Definimos la variable dependiente, en este caso el consumo. Lo que estamos haciendo es, ok, Y va a ser igual a la columna GCF. Eso es lo que estamos haciendo. Luego definimos la variable explicativa, en este caso puntual es el de ingreso o el PIB. Entendiendo que el PIB se puede entender como ingreso, ¿ok? Tenemos que establezco que X va a ser igual a la columna PIB. Simple. Se agrega la variable de constante, que esto es metodológico, no tiene mucha lógica, simplemente es metodológico, lo agregan y se realiza la regresión como tal. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues voy a crear una variable que se llama model y voy a llamar a la librería Seaborn, a la librería StatModels. De la librería StatModels voy a utilizar el método OLS, que es Ordinary Least Squares, que es mínimos cuadrados ordinarios. Posterior a eso voy a incluir como parámetros dentro del método, voy a incluir primeramente a la variable dependiente y luego a la variable explicativa. O sea, aquí estoy poniendo datos GCF y aquí estoy metiendo datos PIB, ¿ok? Por último utilizo el método fit, que lo que me hace es que me corre de forma automática la regresión, básicamente, ¿ok? Una vez establecido eso, voy a irme acá y voy a utilizar la función print para que, utilizando el método summary, dentro del objeto que es model, me dé un resumencito de los resultados de la regresión que acabo de crear. ¿Okay? Le vamos a dar a run y como podemos ver,
esos son los resultados. No los voy a explicar muy por encimita. Podemos ver que el R cuadrado es sospechosísimamente alto, ¿verdad? Es 0,99, o sea, casi te da 1, ¿verdad? Es impresionante, es muy alto. Podemos también ver que el ajustado es igual que el cuadrado, es igual que el no ajustado, lo cual es interesantísimo. Bueno, es igual porque es simple. Sí, esto podría llegar a cambiar si fuera múltiple. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver el Durbin-Watson, pero esas son pruebas que no vamos a realizar en este video ni en este cuaderno, lo vamos a realizar probablemente en otro. Y hasta aquí llegaría el videito de hoy, que me quedó larguito, me quedó 40 minutos, pero ahí está explicado cómo hacerlo, ¿ok? Siempre les digo, vean este video en 2, lo tuve que haber dicho al inicio, perdón, vean este video en 2, porque yo hablo muy lento y puedo llegar a estresarlos, porque intento no hablar tan rápido o explico cosas que tal vez no crean que son tan necesarias. Pero igual, cualquier cosita, ya saben, estoy para servirles. Si tienen alguna preguntita, con muchísimo gusto. Voy a enseñarles de una vez acá. Vamos a irnos a Python. Se van a Python. Y bueno, aquí les quiero decir que también les dejé los cursitos interesantes, cursitos gratis, cursitos baraticos, por si les interesa. Y esto es lo que les podría llegar a llamar la atención. Si ustedes tienen alguna duda de cualquier tipo, no solamente tiene que ser de este curso en particular, que es el introductorio a Python, sino que ustedes agarran acá, se van aquí a la derecha y van a donde dice preguntas de los videos. Tocan ahí y lo que les va a enviar es a este como foro, en el cual yo aquí les pongo, aquí si gustan pueden dejarme las preguntas que tengan al respecto del material adicional, cualquier tipo de material adicional. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, yo aquí les puedo dejar un cuaderno específico que ustedes pueden descargar que les soluciona el problema o que les explica. Si es que ustedes no me quieren contactar de forma directa y quieren hacerlo de esta forma, aquí ustedes van a poder decir, mira, no entiendo esto. Ahí lo escribí mal, pero mira, no entiendo esto. Mira, sí lo entiendo, pero me podés hacer un cuaderno específico para yo poder entender cierta parte. Y yo con mucho gusto lo hago, ¿ok? Entonces aquí está esto disponible. Les va a pedir que se hagan una cuentica en GitHub. Hágansela, no cuesta nada. Se hacen cuentas en otras páginas ahí medias raras. No se van a hacer una cuentica en GitHub. Entonces háganse una cuentica para que me puedan comentar aquí si tienen alguna duda. Y ya saben, cualquier cosita tienen tanto disponible eso como mis correos, como mi correo institucional, ¿ok? Espero que les sirva mucho y que tengan una bonita tarde. Disculpen, una bonita mañana, tarde o noche. Hasta pronto.